Petro propone inversión forzosa con ahorros bancarios para impulsar la economía colombiana. En el marco del Foro de Reactivación Económica realizado en Manizales, el presidente Gustavo Petro presentó una propuesta ambiciosa para enfrentar la crisis económica que atraviesa Colombia. Durante su discurso de clausura, el mandatario sugirió la movilización de los ahorros de los colombianos depositados en los bancos para que el gobierno los utilice en inversiones estratégicas que impulsen diversos sectores económicos. Petro explicó que la iniciativa se centrará en destinar una parte del ahorro público, que actualmente está inactivo en las entidades bancarias, hacia instituciones financieras como Bancoldex, el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro. Estos fondos serían canalizados hacia sectores clave de la economía, incluyendo la producción industrial, la agricultura, el mejoramiento de viviendas y el turismo, con el objetivo de dinamizar la economía y mitigar los efectos de las altas tasas de interés. El presidente aclaró que esta estrategia denominada inversión forzosa no implicaría una pérdida para los bancos, ya que el gobierno devolvería el dinero con una tasa de interés modesta. De esta forma, se reduciría el costo financiero y se fomentarían las inversiones en sectores que pueden contribuir significativamente a la reactivación económica del país. Petro subrayó la importancia de combinar esta propuesta con la Ley de Financiamiento, también conocida como reforma tributaria, para lograr una transición hacia una economía más productiva y descarbonizada. Según el mandatario, esta combinación de políticas permitiría modificar el sistema de desarrollo económico de Colombia, enfocando las inversiones en sectores como la agroindustria, la industria, la vivienda y el turismo. El presidente también destacó que la inversión forzosa podría ser un mecanismo efectivo para jalonar la economía en medio de las dificultades financieras actuales, como las deudas generadas por el subsidio a la gasolina y el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Petro argumentó que la entrega de créditos pequeños a actividades productivas es crucial para revitalizar la economía y reducir el deterioro de la cartera bancaria. Durante su intervención, Petro abordó varios temas centrales para su administración, entre ellos la descarbonización de la economía, la reforma a la Ley de Financiamiento, el cambio de la fórmula de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y la propuesta de inversión forzosa. En su opinión, la adopción de nuevas ideas y métodos es esencial para superar la crisis y construir una economía más sostenible y competitiva. Sobre la descarbonización, el presidente Petro insistió en la necesidad de transformar la economía hacia un modelo más ecológico, donde las producciones sean más eficientes y con costos más bajos. Este enfoque, señaló, permitiría una transformación del capital hacia formas de producción descarbonizadas, alineadas con los objetivos globales de sostenibilidad. Petro también planteó la necesidad de reformar la fórmula de la CREG para calcular el precio de la energía, argumentando que los actuales costos son demasiado altos. El presidente sugirió premiar a quienes autogeneren energía limpia, lo que podría aumentar la competitividad de la economía colombiana al reducir los costos de producción y fomentar la sostenibilidad. Además, el presidente destacó la riqueza natural y comercial del departamento de Caldas, mencionando el Nevado del Ruiz y el transporte férreo que conecta la región con la costa Caribe. Según Petro, estas ventajas deben ser aprovechadas para impulsar la reactivación económica de la región y del país en su conjunto, con miras a una producción más limpia y competitiva en el mercado global. Petro aseguró que la reactivación económica que propone no es una solución a corto plazo, sino una estrategia a largo plazo que busca transformar la economía colombiana en una más sostenible y competitiva. Esta visión, dijo, requiere del compromiso y la colaboración de todos los sectores para ser efectiva. En su discurso, Petro explicó que las deudas heredadas de la administración anterior han dificultado la capacidad del gobierno para invertir en sectores clave de la economía. Sin embargo, sostuvo que su propuesta de inversión forzosa podría ofrecer una solución viable para reactivar la economía y superar las dificultades financieras actuales. Petro también mencionó que el gobierno presentará una iniciativa ante el Congreso de la República
para formalizar la movilización del ahorro depositado en los bancos hacia las instituciones financieras que pueden canalizar estos recursos a los sectores productivos. Este proyecto de ley será clave para implementar la estrategia de inversión forzosa que propone el presidente. El mandatario reiteró que la inversión forzosa no representa un riesgo para los ahorros de los colombianos, ya que el gobierno devolverá los fondos con una tasa de interés adecuada. Petro subrayó que esta medida podría reducir los costos financieros y facilitar el acceso al crédito para sectores productivos que actualmente enfrentan dificultades. Petro también señaló que la alta tasa de interés ha contribuido al deterioro de la cartera bancaria, lo que a su vez ha afectado la capacidad de las empresas para acceder a financiamiento. En este contexto, la propuesta de inversión forzosa busca mitigar este deterioro y ofrecer una alternativa para la reactivación económica. Durante su discurso, Petro resaltó que la combinación de la ley de financiamiento con la propuesta de inversión forzosa podría ser la clave para una transición exitosa hacia una economía más productiva. Esta transición, afirmó, es necesaria para que Colombia pueda superar la crisis económica y posicionarse como un país competitivo en el mercado global. Petro también insistió en que la reactivación económica debe estar acompañada de una transformación hacia una economía descarbonizada. Esto, explicó, implica no solo una reducción en las emisiones de carbono, sino también un cambio en la manera en que se produce y se consume energía en el país. El presidente señaló que la autogeneración de energía limpia es un componente crucial de su visión para la economía colombiana. Al premiar a quienes adopten esta práctica, el gobierno espera incentivar una mayor competitividad en el sector energético y reducir la dependencia de fuentes de energía contaminantes. Petro mencionó que la fórmula actual de la CREC para calcular el precio de la energía no refleja las necesidades de una economía en transición hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, es necesario revisarla y adaptarla para que incentive la producción y el consumo de energía limpia. En su discurso, Petro también destacó la importancia de aprovechar los recursos naturales y las infraestructuras existentes en el país para impulsar la reactivación económica. Mencionó específicamente el caso del Nevado del Ruiz y el transporte férreo en Caldas como ejemplos de activos que pueden ser utilizados para fortalecer la economía regional y nacional. Petro afirmó que la reactivación económica que propone no solo busca solucionar los problemas inmediatos, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible a largo plazo. Esta visión, dijo, requiere de un enfoque integral que combine inversión, innovación y sostenibilidad.